Perlas de la epístola de Pablo a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, Pablo se expresa enfáticamente contra la herejía prevaleciente en esa iglesia. En Gálatas y en otros escritos refuta únicamente a los judaizantes, pero aquí su propósito es mixto. No solo se preocupa por refutar el legalismo judaizante, sino también se opone a ciertos elementos paganos que procuraban degradar o eclipsar el ministerio de Cristo. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando el estudio de las perlas de la carta a los Colosenses. Antes de continuar, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos, Señor, tu presencia, que nos enseñes tus verdades, esas verdades que lo escribiste por medio del apóstol Pablo para nosotros, para tu iglesia en Colosas. Haznos comprender, Señor, las verdades, que no confundamos tu palabra con nuestra voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La carta a los Colosenses en algunas partes es mal interpretado por un sector de cristianos. Por esa razón les invito a seguir el estudio versículo a versículo. Vamos avanzando y además es necesario tener en cuenta el marco histórico, el contexto. Presten atención, separen un tiempo para oír, ver el video donde trato sobre el marco histórico a los colosenses. Allí voy a ahondar también un poco más sobre el gnosticismo, que era otra de las corrientes que estaba ingresando a la iglesia. Ya no eran solo uno los enemigos, como lo eran anteriormente los judaizantes. Ahora también estaban los gnósticos. Recuerde que el propósito de estos estudios es encontrar las perlas para aplicarlo a nuestra vida. No es tanto que nos llenemos de conocimientos, sino que pongamos en práctica las enseñanzas de nuestro Maestro. Una apelación. Si usted gusta del trabajo que vengo realizando a lo largo de estos años, apóyeme con un me gusta. La plataforma donde publico estos videos promueve los videos, hace que llegue a más gente en la medida de que tantas personas indican que les gusta el video. Colosenses capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué una vez más nos encontramos con Pablo mencionando que es apóstol de Jesucristo? Porque tiene que hacer frente a herejías, tiene que hacer frente a falsas creencias, a falsas doctrinas. Esta carta se cree que fue escrita durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 62 después de Cristo. Dirige a los colosenses con la finalidad de afrontar dos problemas, dos focos de falsas enseñanzas provenientes de los judaizantes y de los gnósticos. Dos enemigos, ahora ya no era un solo enemigo. ¿Quiénes son los gnósticos? Ya sabemos que los judaizantes promovían mayormente la circuncisión. Los gnósticos eran un grupo de cristianos que creían que la salvación se obtenía por el conocimiento de uno mismo. Se consideraban una clase superior de personas
y se oponían a las iglesias organizadas. Por esta razón ahora el apóstol se presenta como tal: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo deja en claro que él no se autoproclama apóstol, no se ha puesto el título porque quiere, sino porque Dios así lo ha querido. Y el hermano Timoteo. Timoteo, un colaborador del apóstol Pablo que caminó mucho con él y con seguridad que aprendió mucho. Como vamos a ver en sus cartas, Timoteo fue un joven anciano de iglesia. ¿A quiénes envía esta carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Hermanos en Cristo. ¿Qué sabemos de Colosas? Era una ciudad de Frigia a unos 200 kilómetros al este de Éfeso. En los días de Pablo, Frigia formaba parte de la provincia romana de Asia. Colosas se hallaba a orillas del río Lico, a unos 20 kilómetros tanto de Hierápolis como de Laodicea. En siglos posteriores, Colosas había alcanzado gran importancia. Colosas. A estos hermanos dirige su carta el apóstol Pablo y les dice: hermanos en Cristo. Nosotros somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador, es nuestro único Salvador. Es el que tomó nuestra naturaleza para morir en nuestro lugar. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es el saludo acostumbrado del apóstol Pablo, deseando que la gracia y la paz forme parte del diario vivir de cada uno de los creyentes. Paz aún en medio de situaciones difíciles, como dice el himno: paz en medio de la tormenta, si es posible vivirlo. De los versículos 3 al 8, Pablo manifiesta su gratitud por el progreso de los colosenses. Dice: siempre orando por vosotros. Y esta es una perla que hay que aprender. Oremos los unos por los otros. Oremos por el ministerio de cada una de las personas que nosotros conocemos. Oremos, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. En la oración que Pablo elevaba al cielo en favor de los colosenses, daba gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Saben? Se cree que el fundador de Colosas, de la iglesia de los colosenses, no fue Pablo, porque en el versículo 2 del capítulo 1 dice: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por esta referencia se cree que Pablo no fue el fundador, pero que estuvo muy interesado en el crecimiento de esta iglesia. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. He escuchado de su entrega, he escuchado de su conversión y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, no era solamente un amor entre los que congregaban en esa iglesia, sino a todos los santos. Todos los que iban a ese lugar eran bienvenidos, eran tratados como debía ser. La hospitalidad es otra de las virtudes que los cristianos debemos desarrollar. Habiendo oído, tuvo buenas referencias el apóstol de los
de la iglesia de Colosenses. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa, la motivación, la meta, el objetivo. Miren, ¿en qué radica nuestra esperanza? Generalmente nuestra esperanza radica en la segunda venida de Cristo. Digo generalmente, no siempre. Algunos podemos decir que sí, mi esperanza es la segunda venida de Cristo, pero vivimos como que Cristo nunca va a venir. Pero vivimos como que Cristo no existiera. Vivimos como que no hay una misión dejada por el Maestro. Hacemos de nuestra vida, invertimos nuestro tiempo en cualquier otro proyecto menos en nuestra esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál era esa esperanza? ¿Cuál era esa esperanza? Dice, a causa de la esperanza. Si hay algo que nos mantiene en pie a los cristianos es la esperanza. Si hay algo que motivó, mantuvo firmes a las personas para incluso sacrificar su vida, entregar su vida, es la esperanza. La bienaventurada esperanza, la venida de Cristo. Esa es la gran esperanza y por eso se mantuvieron firmes. Quienes pierden de vista esa esperanza, lamentablemente, abandonan fácilmente la iglesia de Dios. Lo abandonan. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hay un solo Evangelio. Ya lo escribió el apóstol en su carta a los Gálatas. Un solo Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? El plan de salvación. ¿Cómo es que Dios nos salva a nosotros? Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lleva fruto. Miren, ese es el propósito del Evangelio. Producir fruto. Cuando Jesús habló acerca de la vid y los pámpanos, deja en claro que todo cristiano fiel, todo aquel que ha nacido, lleva fruto. Esa misma buena noticia, el Evangelio, que llegó a los colosenses, dice que corría por todo el mundo. Ese Evangelio da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a los colosenses desde que oyeron el mensaje, desde que creyeron en ella y lo aceptaron, de la misma manera ese Evangelio fue multiplicándose y fue transformando la vida de mucha gente. Y ese es el propósito del Evangelio, cambiar vidas. Esa es la razón de ser del Evangelio. Producir transformaciones en las personas y esos cambios, esas transformaciones se van a manifestar por medio de los frutos. Lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oísteis y conocisteis. ¿Se dan cuenta? Si el Evangelio no ha producido cambios en tu vida, si tu vida no está produciendo frutos, algo no está bien. Algo no está bien. Permaneced en mí y yo en ustedes, dice Jesús, así como el pámpano no puede llevar frutos si no está ligado a la vid. De la misma manera, dice, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Pero si estamos unidos, íntimamente unidos, se va a producir el cambio y se van a producir los frutos. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras,
Se cree que Epafras fue uno de los que llevó el Evangelio a ese lugar. Ustedes, dice el apóstol Pablo, se enteraron de la buena noticia del Evangelio, del plan de salvación por medio de Epafras. ¿Y qué dice de Epafras el apóstol Pablo? Nuestro consiervo amado. Miren, a Timoteo le dice mi hijo, porque era joven. Epafras debe haber sido contemporáneo o algo menor o mayor que el apóstol. Dice consiervo amado. Así como yo soy siervo, él también es siervo del Señor Jesucristo. Pero Epafras no era apóstol. Epafras se había convertido, había aceptado el llamado y él tenía su propio ministerio, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, les dice. Miren, qué gran ejemplo que podemos aprender también de Epafras. Solemos hablar de Pablo, pero como ya hemos mencionado, el ministerio de Pablo fue exitoso por los colaboradores que tenía, quienes apoyaron el ministerio, y uno de ellos fue Epafras, a quien llama fiel ministro de Cristo. Un fiel ministro de Cristo hace la voluntad de Dios, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién le habló a Pablo de los colosenses? Epafras. Epafras contó del amor que los colosenses sentían por los demás y cómo es que el Espíritu Santo había obrado en la vida de estos hermanos de la esperanza, de estos hermanos de fe. Epafras. En los versículos 9 al 11 encontramos la oración del apóstol Pablo por un futuro progreso en el conocimiento y buenas obras. Ellos estaban creciendo. Había buenas noticias, pero no había que dormirse en los laureles. Ahora Pablo pide que sigan progresando, sigan aprendiendo, sigan creciendo en conocimiento, pero esos conocimientos van de la mano de las buenas obras. Recuerden, somos salvos por gracia, creados para buenas obras. Efesios 2, 8 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice el apóstol, no cesamos de orar por vosotros. A propósito, ¿ora usted por alguna iglesia? ¿Ora usted por alguna familia? ¿Ora usted por algún ministro? Si lo está haciendo, qué bien. Si no lo ha hecho, sería bueno que incorpore en sus oraciones alguna iglesia, alguna familia, algún ministro, algún miembro de iglesia. No cesamos de orar por vosotros, una oración constante. Y esa oración constante no implica que vamos a pedir lo mismo, sino es siempre interceder, rogar por la iglesia, por la familia, por el ministro o por la persona o por la causa que usted considere necesaria. Y de pedir, he aquí el pedido del apóstol, y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿De qué? De su buena voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos, dice el apóstol. ¿De qué deben ser llenos? Del conocimiento, pero no un conocimiento cualquiera, sino el conocimiento de la voluntad de Dios. Mucho hablamos nosotros acerca de la voluntad de Dios. ¿Conocemos la voluntad de Dios? Muchos decimos, yo hago la voluntad de Dios o que se haga la voluntad de Dios. ¿Conocemos? ¿Conocemos cuál es esa voluntad de Dios?
Le pedimos a Dios, dice el apóstol Pablo, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría, inteligencia, comprensión espiritual. Necesitamos nosotros en estos tiempos en los cuales hay un sinnúmero de predicadores, hay un sinnúmero de plataformas, llegan videos por aquí, por allá y las personas lo primero que les gusta ya lo asumen como una verdad. Necesitamos orar para que el Señor nos dé pleno conocimiento de su voluntad. Necesitamos orar para que el Señor nos ayude a tener sabiduría y comprensión espiritual, que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Son tiempos en los cuales necesitamos discernimiento y necesitamos aceptar la palabra de Dios. Para que andéis, miren, cuando ellos conozcan la voluntad de Dios, para que cuando ellos crezcan en el conocimiento y la inteligencia espiritual, va a haber un resultado. Van a andar como es digno del Señor. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios. Saber cómo debemos vivir. Saber cuál debe ser el estilo de vida a seguir. Y Pablo ora por eso. Entonces dice, cuando ustedes tengan ese conocimiento, ese discernimiento, esa inteligencia espiritual, van a andar como es digno del Señor. Cuando la Biblia habla de andar, recuerden que está hablando de forma de vida, de estilo de vida. Estilo de vida. Agradándole en todo, no en algo. Y una vez más nos encontramos aquí. Y vengo insistiendo una y otra vez, no hay lugar para la tibieza espiritual, no hay lugar para aquello de no somos perfectos, somos débiles, somos carnales, no hay justo ni aun uno, no hay lugar. En medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra, podríamos decir, de nuestros inicios, el ir dando paso a paso, hemos de aprender a agradar a Dios en todo. Y para eso el apóstol pide ¿qué cosa? Conocimiento e inteligencia espiritual, discernimiento. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Lo que les menciona, lo mencioné hace un momento. Pablo dice a los efesios, somos salvos por gracia. Y en el versículo 10 dice, somos creados para buenas obras. ¿Y qué dice aquí? Agradarle en todo a Dios, llevando fruto en toda buena obra. La fe se manifiesta por medio de los frutos. Una fe sin frutos, sin obras, no es una fe genuina. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era la oración del apóstol Pablo, que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Y en la medida que va creciendo en el conocimiento espiritual, en la medida que va adquiriendo esa inteligencia espiritual, viviría agradando a Dios en todo. Viviría llevando frutos de buenas obras. El fruto del Espíritu Santo. Y seguiría creciendo en el conocimiento de Dios. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Fortalecidos con todo poder. Vas creciendo, vas llevando frutos, pero debes fortalecerte con todo poder. ¿Qué dice Pablo en Efesios 1? Que el poder que resucitó a Cristo es el poder que Dios ha puesto a nuestro alcance, a nuestra disposición.
con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia. Para que estemos nosotros llenos de gozo, para que nosotros estemos llenos del entendimiento, el conocimiento de Dios y mantenernos firmes con el poder de Dios. Paciencia. Recuerden que la paciencia no es aguantar. La paciencia es esperar hasta que suceda. Recuerden, hay quienes dicen, se me acabó la paciencia. La paciencia es una virtud. La paciencia no se acaba. Lo que se nos acaba es el aguante. Ya te aguanté 1, 2, 3, ya me cansé. De los versículos 12 en adelante, 12 y 13, el apóstol manifiesta su gratitud por las bendiciones de Dios. ¿Qué dice el 12? Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, con gozo. ¿No? Ustedes van creciendo, van llevando frutos, van siendo fortalecidos y van caminando con gozo. La vida del cristiano es una vida de regocijo. La vida del cristiano no es una vida lúgubre, no es una vida taciturna y serios. No, el cristiano es una persona gozosa, que se regocija, que sonríe, con gozo dando gracias al Padre, siempre agradecidos. Cuando cierra el día, da gracias a Dios. Gracias, Señor, por esto y lo otro. A veces el día está muy bueno. Hay muchas bendiciones, pero sucede algo malo. Y nos concentramos solo en ese algo negativo y olvidamos todas las bendiciones. Al cerrar el día, da gracias a Dios por todo lo que te brinda. Que nos hizo aptos. ¿Para qué nos hizo aptos el Padre? Para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia? La corona de vida. La herencia de los santos. La corona de vida. Formar parte del reino eterno de Dios, donde ya no existirá muerte, ni dolor, ni angustia. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Prestemos atención a esta lectura. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de las garras de Satanás, nos ha librado del antes donde nos íbamos destruyendo, como dice Efesios 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? En Hebreos 11 encontramos declaraciones. No somos de aquí somos advenedizos y extranjeros. En su carta a los Filipenses, de la misma manera dice el apóstol, somos extranjeros, advenedizos. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Pablo habla como que ya estamos viviendo en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Y esa es la forma de vida. Y esa es la forma como hemos de vivir. Caminando, caminando, para hacer la voluntad de Dios. Esa es la forma como hemos de vivir, no sintiéndonos parte de este mundo, sino viviendo en el reino de su amado Hijo, como que ya estamos en su presencia física. Por eso es que necesitamos la fe. ¿Se dan cuenta? No hay lugar para la tibieza espiritual. Un antes y un después. Antes
viviendo en tinieblas, ahora viviendo en el reino de su amado Hijo, en el reino de la gracia. Pronto será establecido el reino de la gloria. Hagamos de nuestra vida un pedazo de cielo. ¿Dónde estás viviendo? ¿Sigues viviendo en la tierra, atraído por todo lo que la tierra te ofrece, el mundo te ofrece, o ya estás viviendo en el reino de su amado Hijo? Cuando se dice los que están bajo la gracia, bajo la ley antes de entregar tu vida a Cristo, bajo la gracia, vivir en el reino de su amado Hijo. De los versículos 14 hasta el capítulo 2, que va a ser nuestro estudio de mañana, versículo 3, el apóstol entra a una sección doctrinal. Va a hablar de doctrinas. En los versículos 14 al 19 nos habla de la preeminencia de Cristo. ¿Quién es Cristo? Recuerden, Pablo está escribiendo su carta a una iglesia que está sufriendo los embates de dos corrientes, de los judaizantes, que creen que hay que hacer obras para salvarnos, y de los gnósticos. Los gnósticos creen que prácticamente nosotros somos Dios. Cuanto más nos conozcamos internamente, vamos a llegar a la perfección. No necesitamos de un Dios externo. Para ellos, el Dios del Antiguo Testamento no era aceptable. No, así no es, decían ellos. Entonces el apóstol está dirigiéndose a ellos. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Él es el único Salvador. No nos salvamos a nosotros mismos. Los gnósticos, no nos salvamos por las buenas obras que podamos hacer. Los judaizantes. Las buenas obras que nosotros hacemos debe ser producto de nuestra experiencia del nuevo nacimiento. ¿En quién? ¿Y en quién tenemos nosotros ello? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros tenemos esa salvación. Su amado Hijo. Por su sangre. Y esta es otra de las razones por las cuales nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón posible, dice Hebreos 9:22. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay vida eterna. Él nos está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo. Cristo ya no estaba entre ellos, pero había muchos testigos que vieron a Jesús. La historia ya en ese entonces hablaba de que Cristo sí existió, vivió. ¿Y qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el más importante, el primero. Él, Cristo. ¿Se van dando cuenta? Pablo está hablando a los colosenses sobre la preeminencia de Cristo. ¿A quién le está hablando? A una iglesia que está siendo atacada por unos que dicen que necesitas hacer obras para salvarte y otros que dicen no necesitas ningún salvador, solamente si te conoces a ti mismo. Cuanto más te conozcas a ti mismo, puedes salvarte. Y ahora está diciendo Pablo, necesitas de la sangre de Cristo. Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación, el más importante. Y ahora en el versículo 16 y 17, Pablo presenta a Cristo como el Creador. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, en el Hijo, en Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Todo lo que tú conozcas ha sido creado por Él. No lo puedes ver. Que no veas no implica que no existe. Por ejemplo, los seres microscópicos. No lo podemos ver, pero existen. Han sido creados por Él. El universo no lo puedes ver. O países lejanos a los cuales nunca has ido, no los puedes ver. Existen. Lo visible y lo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Cristo. Aquí recuerden que Pablo está hablando de doctrina. Cuando Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el apóstol Juan dice: en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo es Dios. Y ahora Pablo dice que ese Dios que creó es Cristo. Por Él ha sido creado todo, por medio de Él y para Él. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es el Creador. Él es Dios. Él es Jehová. Él es Yahvé. Recuerden, en el Antiguo Testamento no existen los nombres Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, al primer personaje de la deidad y al segundo se les llama por el mismo nombre, Yahvé o Jehová. Y al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios. Así está escrito. Y Él, sigue hablando de Jesús, es antes de todas las cosas. ¿De qué está hablando? De la preexistencia de Cristo. Él ha existido. Él no tiene principio ni tiene final. Él es el alfa y el omega, como dice el libro de Apocalipsis. Y todas las cosas en Él subsisten. Si nosotros estamos vivos es porque Él nos concede la vida. Lo mismo dice Hebreos capítulo 1. En Él subsistimos. Hemos sido creados por Él y en Él subsistimos. Él existió siempre. Jesús mismo le dijo a los fariseos que Abraham se gozó al ver su día. Y los fariseos se escandalizaron. ¿Cómo? Tú no tienes ni aún 50 años y Abraham te ha visto. Ignorando la preexistencia de Cristo. Jesús es eterno porque es Dios. Es Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Una vez más queda definido quién es la cabeza. Cristo. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia. Es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí el apóstol está dejando claro, cuando habla de cuerpo está hablando de la iglesia y esa iglesia tiene una cabeza, es Cristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él. En todo tenga la preeminencia. Él es el principal. Él es el Salvador. Por Él somos salvos. Él es el Creador. ¿Se van dando cuenta? La cabeza. El principio. El primogénito de entre los muertos. Y no es que Él haya resucitado primero. Antes de que Jesús resucitara, sabemos nosotros, por ejemplo, que Eliseo resucitó.
Elías resucitó a un joven, un niño. Entonces ya Elías había resucitado a un niño. Ya Eliseo había resucitado a un niño. Cuando habla la Biblia de el primogénito de los muertos, es el más importante. Es como dice 1 Corintios 15, con su resurrección aseguró nuestra resurrección. Por eso es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Qué dice capítulo 2 de Efesios o de Filipenses? Él no estimó el ser Dios como algo a que aferrarse. Se despojó a sí mismo y tomó la condición de siervo. Se hizo siervo. Se hizo dependiente del Padre. Se convirtió en un hijo, pero nunca dejó de ser Dios. Por eso en Él habita toda la plenitud. Él siempre ha sido Dios. Tomó nuestra condición, vivió como nosotros y murió como uno de nosotros porque tenía que tomar nuestro lugar. Pero Él que dijo, yo tengo mi vida, tengo poder para ponerla y volverla a tomar. En Él habita toda la plenitud. Él es Dios. Hay un sector de cristianos que no aceptan que Jesús sea Dios. Lo consideran como un ser inferior. Pero Él es eterno. Él es el creador. Él es aquel que creó. Él es aquel que nos sostiene, nos mantiene con vida. ¿Cuál es la obra de Cristo? Los versículos 20 al 22 nos habla acerca de la obra de Cristo. Y por medio de Él, por medio de Cristo, se produce ¿qué cosa? La reconciliación consigo. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Todo, toda la creación. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todo se echó a perder. La muerte entró, el pecado entró. Y ahora por medio de Cristo, que es el preeminente, el primogénito de los muertos, que es el creador, el sustentador, por medio de Él se produce la reconciliación. Cuando se establezca el reino eterno, como está escrito en Apocalipsis 21, esa reconciliación será plena. Pero en el presente, esa reconciliación también debemos vivirlo plenamente. ¿Por qué? Ya hemos leído. Ya no estamos en tinieblas, sino estamos en el reino de Cristo. Por fe estamos viviendo en el reino de Cristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y qué dice? Haciendo la paz. ¿Mediante qué? Mediante su sangre. Recuerden que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Se produjo la reconciliación total con su sangre. Pero entonces alguno puede decir, entonces ya todo está reconciliado, ya no hay pecado. Lamentablemente hasta que Él venga todavía existe. Pero si nosotros que hemos aceptado a Cristo y ya estamos viviendo en el reino de Dios, esa reconciliación es plena. Es plena. ¿Y qué sucede si alguno resbala, cae? Dice Primera de Juan, abogado tenemos para volver a gozar de esa
reconciliación con nuestro Dios. ¿Y qué hace posible la reconciliación? La sangre. Esa es la obra de Cristo. Su sangre hace posible que nosotros nos reconciliemos con todo el cielo, con toda la tierra. Y a vosotros también, se va dirigiendo específicamente ahora a los colosenses, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. En otro tiempo, el antes. Recuerden, antes cómo eran los colosenses, extraños, enemigos en vuestra mente. ¿Qué tiene que ver vuestra mente? Recuerden que aquí radican los pensamientos. Recuerdan que nuestras creencias son alimentadas por nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos. Y Cristo, cuando obra en nuestra vida, empieza a transformar nuestra forma de pensar. Cambia nuestros pensamientos. Y no es que controle, porque nadie controla los pensamientos. Los pensamientos fluyen. Lo que hace es empieza a cambiar nuestra forma de pensar. Nos vamos convirtiendo en espirituales y no carnales. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Los colosenses, así como a los efesios les dice, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados, y Cristo, estando en esa condición, los redimió. Ahora a los colosenses les dice lo mismo. Ustedes en otro tiempo eran extraños, enemigos de Dios en sus creencias, enemigos de Dios en sus argumentos, en su forma de pensar. Una cantidad de dioses. ¿Qué dioses habrán adorado ellos? Haciendo malas obras. Hoy los ha reconciliado. Esa es la obra de Cristo, la reconciliación. Los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Él se humanó, Él tomó nuestro lugar. Tuvo que ser plenamente un ser humano para poder morir en nuestro lugar. No podía ser simplemente una apariencia, algo fingido. Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¡Qué desafío para nosotros! Con su sangre, con su muerte, nos ha lavado, limpiado. ¿Para qué dice? Para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Los términos son muy similares a los que refiere en Efesios capítulo 5 cuando dice que Él murió para preparar su iglesia, una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No hay lugar para la tibieza espiritual, estimados hermanos y hermanas de esperanza. No hay. No hay lugar para justificarnos. Mira, somos débiles, mira, no hay justo ni a uno. No hay. Has aceptado a Cristo, estás viviendo en el reino de Cristo. Él ha vencido para presentarte a ti santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. Él nos viste esa vestidura blanca, símbolo de ser irreprensibles, símbolo de estar sin mancha ni cosa alguna semejante. De los versículos 23 hasta el capítulo 2, versículo 3, ahora el apóstol nos habla acerca del ministerio que él desarrolló, para el cual fue llamado. Y como apóstol, como pastor, fue un subordinado de Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero ¿qué dice? Es un siervo. No es. El evangelio no es de Pablo. El evangelio es de Jesucristo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice su palabra, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro del cual. Si en verdad vivimos nosotros en el evangelio, en el poder del evangelio, se produce ese antes y ese después.
Debemos seguir creyendo la verdad que hemos aceptado. Debemos mantenernos firmes en esa verdad. No debemos alejarnos de la seguridad, de esa seguridad que recibimos cuando escuchamos el Evangelio. La buena noticia o el Evangelio ha sido predicado por todo el mundo. Y dice el apóstol, yo fui designado servidor de Dios para proclamarla. El Evangelio tiene ese poder para crear en nuestra vida el antes y el después. Pablo está instruyendo ahora doctrinalmente a los colosenses. Recuerden que esta carta solo tiene 4 capítulos. Y en esas líneas él debe de prepararlos para hacer frente a esas doctrinas. En nuestros tiempos también necesitamos ser preparados contra falsas doctrinas, contra doctrinas que dicen que nosotros somos lo que no somos y no somos lo que somos. Ahora me gozo en lo que padezco, dice el apóstol. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Esa es la forma de ver las pruebas. Esa es la forma de ver lo que consideramos castigos. En lugar de lamentarse, en lugar de quejarse con Dios, Pablo dice, me gozo lo que padezco por ustedes, me gozo lo que sufro por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 25? Lo que se le hace a un pequeñito, lo que se le hace a su hijo, se le hace a él. Cuando se encuentra con Pablo mismo, le dice, ¿por qué me persigues? Todo lo que se hace a la iglesia de Dios, lo hacemos a Cristo. Y el apóstol le dice, con mis sufrimientos, con mis padecimientos, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia, de la cual fui hecho ministro. ¿De qué? De la iglesia. Hay una sola iglesia. Una sola iglesia. No hay ni 2, ni 3, ni cientos. Una sola iglesia. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo deja claro que Dios le ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia, proclamando el mensaje a cada uno de los miembros de esa iglesia, proclamando el mensaje a cada uno de nosotros. La administración de la palabra, el misterio lo llama en otros espacios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Vamos encontrando nosotros el mensaje del apóstol Pablo. ¿Qué mensaje? Un mensaje que busca que el miembro de la iglesia esté apercibido contra los ataques de los judaizantes y de los gnósticos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y cuál es este misterio? ¿Cuál es ese misterio? El apóstol mismo responde, así como respondió en su carta a los Gálatas, en su carta a los Corintios, que él es apóstol enviado a los gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ese es el misterio oculto. Pero como ya hemos mencionado, Isaías habla claramente en el 49:6 y en el 42:6 que Israel había sido llamado para ser luz para los gentiles, pero lamentablemente ellos perdieron de vista su llamado. Lamentablemente ellos no cumplieron.
Y ahora Pablo fue llamado para ministrar entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo entre ellos, la esperanza de gloria. Tu esperanza, nuestra esperanza tiene que estar centrado en Cristo. ¿A quién anunciamos? ¿A quién? A Cristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el propósito de evangelizar? ¿Cuál es el propósito de discipular? Presentar a las personas, dice, perfecto ante Jesús. ¿Y cómo va a lograrse esto? Recordemos los primeros versículos. Por medio de un conocimiento pleno de la verdad, por medio de la adquisición del conocimiento y la inteligencia espiritual que va a producir en ellos un estilo de vida agradable a los ojos de Dios, un estilo de vida que se va a manifestar por medio de buenas obras, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo nos habla acerca del poder del Espíritu Santo obrando en él para que presente el Evangelio, para que presente el mensaje. ¿Cuál es la enseñanza del apóstol? ¿Qué perlas hemos encontrado en este primer capítulo? ¿Cuál es la gran perla? Tenemos que dejar en claro en nuestra vida, hay un antes y un después. Aquí no hay grises. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Y si somos de Cristo, estamos viviendo en el reino de su Hijo. Y si somos de Cristo, vivimos agradando al Señor, vivimos reflejando a Cristo por medio de las buenas obras. Que Dios te bendiga. Amén.